Hola amores, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este maravilloso canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, bienvenidos al canal. Esta ocasión os voy a presentar a un grupazo que me habéis pedido muchísimo y en esta ocasión es Río Roma. Río Roma, habéis pedido muchísimo Río Roma. Sabéis que cuando introduzco un cantante, un grupo, un solista en el canal, necesito saber alguna cosa más de estos cantantes, de estos artistazos que vamos a introducir en el canal, ¿de acuerdo? Como esto y como otros tantos que no sabía de su existencia y que gracias a vosotros voy conociendo. Así que vamos a investigar un poquito en Wikipedia a ver qué nos cuenta y ahora mismo vengo, pero a la de ya, no tardo absolutamente nada. Río Roma es un dúo mexicano de pop latino y baladas románticas, formado en el año 2010 en Tulancingo, Hidalgo, por los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro. Hijos de José Luis Ortega Pineda y María Teresa Castro, José Luis y Raúl nacieron en Tulancingo, Hidalgo, el 17 de enero de 1981 y el 17 de julio de 1984 respectivamente. Desde pequeños mostraron interés por la música participando en festivales escolares y concursos de canto. José Luis decidió ampliar su carrera y se mudó a la Ciudad de México, donde probó distintos géneros musicales y conoció a Leonel García, quien le instruyó en las labores de composición. Poco después, los hermanos decidieron desarrollar su carrera juntos. En el 2008 iniciaron su carrera con el apoyo de Sony Music, comenzando con un dueto llamado simplemente Yosel y Raúl. Este disco, homónimo de corte regional mexicano romántico, cuenta con 11 temas, todos de la autoría de José Luis y 3 de coauditoría de Raúl. El álbum fue producido por Junior Cabral. Periodo de actividad del 2008 hasta el presente. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de Río Roma. No me quería extender mucho más, simplemente ponernos en contexto, saber quiénes son, de dónde vienen y demás cositas, ¿de acuerdo? Vamos a introducirlos en el canal, vamos a mirar qué nos ofrece y qué es lo que puedo descifrar de su voz. Como ya sabéis, yo soy cantante, ¿vale? No soy profesora, no soy vocal coach, soy cantante, llevo más de 25 años cantando y pues alguna cosita pues puedo intuir que sé. Y aparte que estoy estudiando ahora técnica vocal, como habéis visto al principio del vídeo, técnica vocal, lenguaje musical y piano. Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco, ¿de acuerdo? Nos deja YouTube de 7 a 10 segundos. Son políticas de YouTube y hay que hacerles caso, como un trabajo que es, como es mi trabajo. Tenéis mis redes sociales aquí abajito donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Estoy a vuestra disposición las 24 horas del día. Eso sí, con paciencia, por favor, ya que yo soy la que lleva mis redes sociales y alguna vez se me hace un poco que no me da la vida, ¿vale? Y si os gusta el contenido, cómo no, suscribiros al canal que es gratis y con eso me estaréis ayudando muchísimo a que el canal continúe en crecimiento. La suscripción es totalmente gratuita. Luego otra cosa, si podéis apoyar con PayPal, con Patreon, uniéndose al canal, lo que queráis. No podéis hacer nada de eso, no pasa absolutamente nada. Con que os suscribáis al canal y le deis a todas las notificaciones, con eso me doy por satisfecha, ¿de acuerdo? Y sobre todo vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes. Los dislikes también me ayudan a que el canal sea recomendado. Así que si queréis darle a dislike, podéis darle también perfectamente. Si no os ha gustado, si no os lo estáis pasando bien y demás, pues podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con Río Roma. Me cambiaste la vida en el Festival de Viña del 2017. Vamos allá. Fue un día como cualquiera. Esa se la... Pequeño fallo que ha tenido ahí. Ha entrado antes de tiempo, pobrecito. Normal, cosas del directo, ¿vale? O sea, es que es algo normal, ¿vale? Son cosas del directo. Se ha dado cuenta cuando ha empezado a tocar el saxo. dedicamos a ustedes porque ustedes nos cambiaron la vida. Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha. Vale, una voz muy nasal, ¿vale? Una voz muy de tuán y luego aparte un pequeño melisma que ha hecho ahí también estupendo. Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar.
Es una voz con mucho aire, o sea, es una voz con mucho aire, mucho tuán también. Sabéis, muchas veces os lo digo, el tuán no es malo, es para hacer brillar un poquito más esa voz, ¿de acuerdo? Yo lo utilizo muchísimas veces también, de hecho, en un directo que hice, que tuve que, o sea, que hice con la orquesta, canté Anastasia y me dijeron, eso es muy nasal, y le digo, Pues claro, es que Anastasia canta nasal. pero no, no es malo hacer tuán, no es malo. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó. Él también utiliza mucho tuán, también utiliza mucho tuán. Lo que pasa es que no se le nota tanto, ¿vale? No lo tiene tan subido hacia la nariz, ¿vale? Es una voz media, pero no lo sube tanto a la nariz ese tuán. Pero utiliza tuán también. Sin permiso me robaste el corazón. Unas armonías preciosas entre los dos, o sea, unas voces preciosas entre los dos. Y sin decirnos nada, con una simple mirada, comenzaba nuestro amor. Y dice: Vale, no vocaliza nada. O sea, no vocaliza nada. No es malo, ¿vale? Lo que pasa es que siempre os digo lo mismo. O sea, el vocalizar en una canción es importante para, sobre todo, que se entienda lo que cantas, ¿vale? Simplemente eso. Luego también, evidentemente, la vocalización te ayuda muchísimo a que suene más limpia esa voz, ¿no? Porque no es lo mismo cantar así de estas maneras, ¿verdad? Que cantar así como si no vocalizaras nada, ¿no? Entonces no se escucha nada, ¿no? O sea, se escucha pero no se distingue apenas, ¿no? Pues es que es mejor vocalizar en las canciones, siempre os lo digo. ¿Sabéis qué pasa? Que se van introduciendo suscriptores nuevos al canal y van viendo vídeos, pues gente nueva, evidentemente, pues que no me conoce y claro, pues evidentemente tengo que ir repitiendo, ¿no? Lo que ya sabemos los demás, que llevamos meses en el canal, hay gente que se va introduciendo y que no conoce la técnica ni conoce pues lo importante y lo que es esencial para cantar, ¿no? wow. Bueno, pues no sé por qué. Aquí, ¿verdad? El hecho es que le han dejado cantar al público, ¿verdad? O sea, han dejado cantar al público. Si bien es cierto que me han llegado oídas de que hay muchas personas que en los conciertos no os gusta que el cantante os deje el micrófono para cantar. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Yo la gocé viendo a Luciano Pereira. O sea, yo la gocé viendo al Chinito. O sea, cuando daba el micrófono para cantar, yo la gocé. Pues es que eso es esencial en un concierto. Es esencial. Es un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Ahí han golado mucho la voz. Todo lo encuentro en ti. Eso es engolar. Eso es engolar. Y esto es nasal. Que mucha gente me dice, no confundas el engolamiento con lo nasal. No, es que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Y no entiendo en ti. Para que me entendáis, en ti. Eso es engolar. Y esto es nasal. Para que captéis la idea, ¿vale? Lo he hecho exagerado, cuidado, lo he hecho exagerado. Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios. Hacen una armonía perfecta entre los dos. O sea, se nota que son hermanos. O sea, se nota que son hermanos. Bueno, se nota que son hermanos. A ver, yo con mi hermana no canta, ¿vale? Yo no podría hacer un dúo con mi hermana, pero ellos al llevar pues tiempo juntos, pues se nota esa complicidad que tienen entre ellos, se nota el empastamiento de las voces, se nota muchísimo el ensamblamiento de las voces, ¿no? Se nota mucho, ¿no? Que claro que es evidente. En mi piel, ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí. Tiene una voz muy bonita este chico, pero lo que os comento, utiliza mucho tuán. Sí que es verdad que hace unos giros preciosos cantando. Las dos voces al unísono, o sea, lo que son ensambladas, las dos voces haciendo uno el coro o uno más arriba, tal, no sé qué, las voces, suenan muy bonito. Pero también os digo que uno de ellos dos engola más que el otro, ¿vale? Y creo que es este chico
engola no, perdona, nasal. Este es más nasal, el otro es más engolada la voz, es más engolada, ¿vale? Pararé el vídeo cuando yo os digo que es engolada y cuando es nasal. Y todo gracias a ti. Qué bonito suena el saxo, ¿eh? Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra. Vale, vale, mirar. A ver si aquí salen los dos. Vale, aquí salen los dos. Mirar, este que está aquí, ¿de acuerdo? Este que está aquí es el que utiliza más tuan, ¿vale? El que utiliza más que canta así. Ni en la tierra. Y el otro es el que utiliza más la voz engolada. La tierra. ¿Vale? Esto es engolamiento, ¿vale? De la voz. No es nada malo, evidentemente, son tecnicismos que ellos utilizan, ¿verdad? Como pueden utilizar, pues, una retaila, ¿vale? Una retaila de tecnicismos, pues lo mismo. Que en tu interior habita la nobleza y la bondad. Además es que creo que el que canta con bastante tuán, creo que le viene baja la canción, el tono, ¿no? Le viene un poquito baja. Y la palabra tiene otra dimensión. Día y noche pido al cielo por los dos. Ahora Hacen un ensamblamiento muy bonito las dos voces, o sea, un ensamblamiento que es excepcional entre las dos voces. Brillan por separado, pero tienen cosas que yo creo que tendrían que... yo lo veo como cantante, cuidado, yo lo veo como cantante, ¿vale? Sabéis que soy muy sincera. Creo que hay cositas que deberían de pulir, sobre todo el que canta con más tuán, ¿vale? El que canta con más tuán, que es el que ha empezado un poquito más pronto la canción, ¿no? Que ahí se ha confundido. todo es tan claro, es a ti a quien yo amo. Es claramente engolamiento lo que tiene este chico. Engola la voz muchísimo. Ahora, tiene unos melismas también que son preciosos, los dos. ¿Os habéis dado cuenta que los melismas no los pueden hacer juntos? No los pueden hacer juntos porque es que los melismas son muy complicados. Eso lo tienen que estudiar muchísimo y lo tienen pues, que ensayar muchísimo, ¿no? Es que los melismas cada uno pues lo hace de diferente manera, ¿no? Devolviste la ilusión, tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí, eres el... Ve, ahí el claro ejemplo de los melismas, ¿no? El melisma. Desde que... desde que... Y uno de ellos... La ha cambiado totalmente, ¿no? Es que es muy complicado hacer dos voces al unísono, ¿no? Un melisma. Es muy complicado, muy complicado. Eres mi sueño perfecto, todo lo encuentro en ti, tú me cambiaste la vida. Un flip ha hecho ahí al finalizar esa frase, un flip, tiene una impostación nasal totalmente. El otro es más engolamiento y este es más nasal. Pero tienen algo en la voz, tienen algo en la voz, tienen algo en la voz. No sé si esta será una de las mejores actuaciones, cuidado, ¿eh? Tienen pinta de cantar bien, 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 ¿vale? Iba a decir un tal, pero no. Tienen pinta de cantar muy bien los dos juntos. No sé si es que alguno de ellos no estaba bien, alguno de ellos la voz la tenía tocada, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero tienen pinta de cantar muy bien los dos juntos. Pero lo que os comento, creo que algo les falta, algo auditivamente algo les falta. No sé a lo que me refiero. A no ser que en el transcurso de la canción escuche algo más que me diga, esto es lo que yo quería escuchar, ¿no? Porque es que he vuelto a creer, ahora solo tus labios se sienten. Tus labios de piel. No vocalizan nada, no vocalizan nada. Es imprescindible vocalizar en las canciones.
imprescindible. Al igual que vocalizamos cuando hablamos. Porque, bueno, hay gente que no vocaliza mucho, ¿no? Que habla así y ya está, ¿no? Y ya está. Yo no, yo por ejemplo soy de vocalizar bastante. De hecho, muchas veces tanto que vocalizo me trabo, me trabo. Me trabo, me quedo ahí porque quiero vocalizar muchísimo, incluso cantando, incluso hablando. Quiero vocalizar muchísimo, pero es imprescindible vocalizar cantando. Eso es imprescindible, es una cosa fundamental. Ya no hay dudas aquí. El miedo No dudas aquí en cola. Es pone la lengua hacia atrás en cola. Pone la lengua hacia atrás para engolar esa voz, esos finales, ¿no? Bueno, una técnica más. No está mal hecha, evidentemente, porque cuando ellos lo hacen es porque... Pero vamos, a mí en lo personal no me gusta. En lo personal no me gusta esa técnica, engolar tantísimo cantando. Engolar con la lengua hacia atrás para cantar. No me gusta. Entonces, no sé, son tecnicismos que ellos utilizan, que me parece estupendo que yo estoy aquí para explicarlo, nada más. O sea, y para deciros lo que hace, ya está. se fue de mí. Qué bonito. Gracias a ti. Queríamos agradecerles con la mirada a cada uno de ustedes y pedirles el último favor, que enciendan la luz de sus celulares, enciendan todas las luces de sus celulares. Vamos a hacer algo increíble esta noche aquí en la Quinta Vergara. Luces de celulares, luces de celulares arriba. Más luces, más luces, más luces. Piensen en esa persona que les cambió la vida, que les está cambiando la vida o que todavía no la conocen, pero ahí viene. La letra es preciosa, ¿eh? O sea, la letra es preciosa, es preciosa. Y luego las imágenes de los niños detrás en la pantalla, puedo intuir de qué va la canción. Puedo intuir, cuidado, puedo intuir. La escucharé después porque me parece una canción preciosa. Una canción preciosa. O sea, y las imágenes que han salido detrás con los niños pequeñitos. Qué bonito. Ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí y todo gracias. Gracias, Viña. A ti. Ese final. A ti. Precioso. O sea, son voces que son muy distintas, porque uno utiliza mucho tuán y el otro engola bastante la voz. Son técnicas que puedes utilizar perfectamente para cantar. Todo sirve para cantar, señores. Todo sirve para cantar. Evidentemente, los gallos, pues lo que hacen los de estos, ¿no? Que solo insultan y demás, pues eso no sirve, ¿vale? Lo que hacen esos personajes, esos famosillos, no sirven, ¿no? Pero estas personas que cantan con el alma, con el corazón, con todo lo que tiene que cantar un cantante, ¿no? Todo sirve. Todas las técnicas que utilicen sirven. Puedo intuir a lo mejor que pueden haber tenido un mal día o no sé, no sé. Aunque diferencio perfectamente lo bien que cantan y cómo lo cantan. Cuidado, que lo sienten también. Lo sienten muchísimo a la hora de cantar. Y eso es imprescindible. Oye, si os gusta Río Roma, traeremos más Río Roma al canal, que no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? No tengo ningún tipo de problema. Ya sabéis que a mí me gusta traer cantantes nuevos y cantantes que pidáis, que realmente queréis. Así que, amores, lo dicho. Nada que decir de Río Roma, la verdad es que son voces muy bonitas, ensambladas, son voces muy al unísono, que son muy bien empastadas, o sea, no tengo nada que decir contra eso, ni nada de eso.
Los he escuchado muy bien, pero seguro que cantan mejor. Seguro que pueden cantar mejor. Es una opinión personal, es una opinión mía y ya sabéis que soy muy sincera. Amores, un besazo muy grande. Gracias sobre todo por estar siempre conmigo de la mano en el canal. Gracias por el apoyo incondicional que estoy recibiendo. Gracias por vuestras suscripciones, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes, por todo, por estar siempre. O sea, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Nos vemos muy pronto en México, en octubre concretamente. Un besazo muy grande. ¡Mua!